le damos la bienvenida, al tandilense, Oscar Martens, y también a Alfredo Laceretti. Alfredo es candidato en quinto lugar a diputado nacional por Provincias Unidas. Así es. Bienvenido a los dos. Saludo a toda la audiencia. Una alegría estar en Tandil, esta hermosa ciudad. Alfredo de Mar del Plata, rector, vamos a decir, de la Universidad de Mar del Plata. Hasta el 30 de noviembre. Ya termino mi segundo mandato, así que estamos... vecino, decías, muy cercano a Tandil, ¿no? Así es. Dos ciudades que tienen mucha complementariedad, y mucho por coordinar y trabajar juntos. Integrando este espacio abierto, se puede decir, porque es un espacio en donde confluyen Provincias Unidas, radicales, peronistas, la coalición cívica. Como vos bien decís, es un espacio que tiene por objetivo tratar de construir una alternativa que trate de romper con la polarización, con los extremos. Yo diría una alternativa de gente sensata y moderada, con muchísima experiencia de gestión, porque la integran, como vos bien dijiste, 6 gobernadores, 3 que provienen del radicalismo, 2 del peronismo, un gobernador que estaba vinculado con el PRO, y que además nos sumamos otras culturas políticas. Y me parece que lo que nos une es tratar de generarle a la Argentina una propuesta que nos saque de esta locura de si blancos y negros, si kirchneristas y de Milei, que me parece que es absolutamente inconducente y que evidentemente está mostrando sus limitaciones, porque tenemos un país con una economía estancada del año 2012, ya vamos para 13 años de una economía que no crece, son permanentemente marchas y contramarchas, y me parece que la situación actual tampoco nos genera mucha esperanza. Alfredo, pero dice que los une una mirada común en muchas cosas, pero a ver... los une, porque uno pensaría, los une el espanto o la no polarización, no querer la polarización, justamente. Pero tiene como bases, cimientos sólidos este acuerdo. Bueno, a ver, es un espacio en construcción. Es una construcción reciente, me parece que eso se va a ir amalgamando cada vez más con el tiempo, porque me parece que hay perspectivas comunes que surgen primero desde una mirada del interior del país, que hay otro país productivo que existe y que muchas veces no se lo tiene presente. Es una alternativa, basada por supuesto en un federalismo cooperativo, es una mirada productiva de la Argentina. Hoy vemos un programa económico que está basado básicamente en la timba financiera. Todo es cuánto sube el dólar, no sube el dólar, el riesgo país, si hacemos el rolón, si saco la plata del plazo fijo, si la pongo en el dólar. ¿Quién habla de producción en Argentina? ¿Quién habla de producción en este gobierno? Se venía hablando que había un plan económico, que todo marchaba acorde al plan. En 6 meses hubo que rescatarlo 2 veces. Volvimos a tener un endeudamiento de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. La complejidad propia de la Argentina. Yo creo que la Argentina es muy compleja, pero hay que saberla gobernar. Yo creo que los argentinos en el año 2023, cansados de todos, en mi modesto entender, tomaron la decisión de dar un salto al vacío. ¿En qué sentido? Le dieron la administración del país a una persona que no había manejado un kiosco y que no había salido de la capital federal. Entonces, evidentemente, una manera de concentrar el poder con su hermana y un publicista, una no gestión, y me parece que esto se está notando cada vez más. ¿No se comparte siquiera ese planteo primordial que hizo Milei de querer arreglar las cuentas públicas, mantener el equilibrio fiscal como una base para poder empezar en un nuevo proyecto de Argentina? A mí me ha tocado administrar muchas instituciones. Estos últimos 8 años, la Universidad Nacional de Mar del Plata jamás cerré ningún ejercicio económico con déficit fiscal. Así que yo estoy totalmente a favor del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas. ¿Cómo estaba la universidad cuando empezó el rectorado? A ver, me parece que cualquier administración prudente, sensata, sabe que hay que tener un equilibrio fiscal y que no se puede financiar la economía emitiendo papel moneda, que era otra de las locuras que escuchábamos de los gobiernos kirchneristas, que la emisión monetaria no genera inflación. Si la emisión monetaria no genera inflación, ¿para qué cobramos impuestos? Pongamos una imprenta, imprimamos plata y se terminó el problema, para llevarlo a un absurdo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, uno tiene que tener una administración sana de un país, con un equilibrio fiscal, pero tiene que tener una mirada
de un Estado que promueva el desarrollo, ni un Estado pesado, incómodo, que no resuelve ningún problema, y tampoco un Estado gendarme que lo único que se dedique es a seguridad, defensa exterior y justicia. Hay una alternativa en el medio, hay un Estado que puede estar presente de manera inteligente, apoyando la infraestructura necesaria para cualquier desarrollo económico y atendiendo derechos tan importantes como la salud y la educación, que en ambos casos hay casos emblemáticos que ha llevado adelante este gobierno, lo vemos en el Garrahan y en el de financiamiento del sistema universitario. Entonces me parece que hay un espacio en una administración sana para llevar adelante estas políticas. ¿Qué ve? Porque entiendo que, bueno, así como está en Tandil, ha ido a otros lugares también. ¿Qué ve en el electorado? Porque uno siente como que otra vez la elección se va a polarizar. Bueno, uno tiene esa sensación, o por lo menos eso es a lo que aspiran también desde el kirchnerismo y desde el propio gobierno. Por supuesto que eso se promueve desde ambos extremos, porque en definitiva hay una simbiosis, porque de eso se benefician los dos. Y me parece que hay que hablar con mucha claridad de lo que se trata es de romper ese círculo vicioso. Nosotros lo primero que decimos a la ciudadanía, a la gente que nos escucha, es que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Hay que ir a votar, no sirve de nada abstenerse, no sirve de nada quedarse en casa. La posibilidad de votar es un momento donde los ciudadanos tenemos un peso para cambiar el curso de los acontecimientos. Primera cuestión. Segunda cuestión, nosotros construir esta alternativa de provincias unidas para que la gente que no está de acuerdo con un extremo o con el otro tenga una unión de los moderados, una propuesta política sensata, pero una propuesta que además tiene experiencia de gestión, sabe de lo que se habla. Hay, vuelvo a repetirte, gobernadores que están llevando adelante gestiones inteligentes y exitosas en cada una de sus provincias. Hay personas que provenimos del sistema universitario y que tenemos también mucha experiencia de gestión, de saber lo importante y lo primordial que es la educación pública en general y la universitaria en particular. O sea que me parece que hay una posibilidad de construir una alternativa, ni avenida ancha del medio, ni de centro, no, una alternativa, algo distinto que le pueda dar a la Argentina una salida inteligente tanto en lo económico como en lo institucional, porque este gobierno también apuesta a la degradación de lo institucional, permanentemente el insulto, el agravio, el desprecio. Ahora parece que hay como una marcha atrás, bueno, un freno, por lo menos un eso freno siempre es saludable, ¿no? Pero no tengan ninguna duda que no lo hace porque está convencido, lo hace porque se lo dicen los focus group, que pierde voto con la agresión y no porque haya un convencimiento o una recapacitación, y lo vamos a ver en cualquier momento cuando se le vuelva a soltar esa cadena. Pero más allá de eso, que si se quiere forma parte del folclore, el problema son cosas muy concretas. El desprecio del poder legislativo, que es el poder que controla lo que hace el Ejecutivo. Hace 2 años que no tenemos presupuesto, o sea que el gobierno maneja nuestros dineros sin ningún tipo de control, que es lo que significa tener un presupuesto. Y además también, bueno, si se quiere, un desprecio del Poder Judicial. Hay un 40% de juzgados federales, el expresidente tiene 184 carpetas en su escritorio y no se nombra ningún juez. Y cuando quiso nombrar jueces empezó por la Corte Suprema y los quiso meter por la ventana. Entonces tenemos desprecio de la justicia, desprecio del Poder Judicial, desprecio por los organismos de control. La Auditoría General de la Nación no puede nombrar vocales porque bloquean todo en el Congreso. Entonces hay una política hiperpresidencialista que trata de sacarse de encima todos los controles, sean judiciales o parlamentarios. Ahora, bueno, Oscar, querías hacer un comentario en relación con esto. No, vos sabés, Beatriz, que yo, para la gente de Tandil y todo, que yo no soy candidato a nada, pero apoyo con entusiasmo a Provincias Unidas, porque creo que realmente vale la pena que la gente, tanto ahora como en el 27, tenga la posibilidad de elegir, porque ahora está optando. Está muy manejada esto, de las dos opciones, de las dos posibilidades. Entonces, bueno, que tengamos una opción que socialdemócrata, una nación que tenga un proyecto como se está gestando, que hay puntos en común de gobernadores y gestión, bueno, yo trabajo para eso, sin ser candidato, apoyo, por supuesto, el socialismo integra esto en todas estas provincias y en otras más también, donde hay 14 provincias que tienen lista de Provincias Unidas. Bueno, vale la pena. Lo veo
como una cosa puntual de ahora y hacia el futuro. Eso también quiero, y por eso te pido, a través de este medio tan escuchado, que la gente tan digna nos acompañe en esta campaña. Alfredo, yo te escuchaba y pensaba, bueno, también es cierto que Milei asumió con un gobierno, se puede decir, hasta debilitado desde el inicio, teniendo en cuenta que no tenía mayoría en ninguna de las cámaras, no tenía gobernadores, no tenía intendentes, o sea, solo. Y es difícil, ¿no? Con una oposición como la del kirchnerismo fuerte, difícil ejercer también el poder desde ahí, ¿no? Hablo inclusive por estas últimas decisiones del Congreso como decisiones destituyentes en algún punto. Bueno, a ver, esa palabra destituyente o no, creo que no, la había bien, pero puesto, la usaron. Sí, por supuesto, la puso de moda el kirchnerismo en su momento. Cualquier cosa que se oponía a ello era destituyente. A ver, hay un juego de mayorías y minorías en el Congreso, y en 40 años de democracia nosotros nunca vivimos lo que pasó en Perú, que el Congreso cambia al presidente todos los días, ni lo que pasó en Brasil, que hubo 2 procesos de impeachment contra Collor de Mello y contra Dilma Rousseff. Argentina también vivió un de la Rúa que se tuvo que ir. Bueno, pero vivió un de la Rúa, pero la de la Rúa fue por una crisis económica social. Cierto, no empezó en el Congreso la crisis, pero vivimos periodos muy complejos. No, por supuesto que hemos vivido periodos muy complicados, pero no empezó eso en el Congreso de la Nación. Eso fue un correlato de una situación explosiva en lo social, fruto de la prolongación de la convertibilidad, que fue un programa que estalló, y cuando estalló generó un estallido social que fue muy bien procesado por las instituciones de la democracia, pese a haber tenido 5 presidentes en una semana, pero se salió acorde a la Constitución, se salió siguiendo lo que plantea ese texto, que es el contrato social que tenemos todos los argentinos. Entonces, dentro de ese texto y dentro de ese juego, o el Parlamento tiene su peso, porque, a ver, nosotros tenemos un sistema presidencialista. En los sistemas presidencialistas hay una doble fuente de legitimidad del poder. Está el presidente, que tiene la representación del voto, pero también están los legisladores, que tienen la representación del voto. En los sistemas parlamentarios existe solamente el Parlamento, se pone el primer ministro, uno pierde mayoría, se va a su casa. Acá no. Pero eso no implica que el Congreso no pueda opinar, y a mí me parece muy saludable que el Congreso esté pensando en la derogación y en el cambio de la ley para formular los decretos de necesidad y urgencia, que son de necesidad y urgencia, no son claro, pero cuando son legal. Oposición también muchos lo... Bueno, a ver, digo, por supuesto que cuando son gobierno los usan, y cuando son oposición lo derogan. Eso es verdad, por eso, pero tampoco hay una verdad vacía y en abstracto, digo, se va corrigiendo las cosas y muchas veces, bueno, estas crisis o estas circunstancias ayudan a corregir cosas que estaban mal y en buena hora que se pueda hacer. Por supuesto que, como vos decías, el gobierno asumió con mucha debilidad, sin representación en las provincias, sin representación en los municipios y con una baja representación parlamentaria. Ahora eligió el camino del látigo y eligió el camino de la confrontación. El primer discurso lo dio de espaldas al Congreso. O sea, no eligió un camino de decir, bueno, a ver, tratemos de hacer un consenso, de ponernos de acuerdo en una serie de puntos. Digo, ni siquiera con los que pensaban como él. No te digo que lo haga con una bancada, como vos decís, del peronismo, que es una bancada de una oposición muy rigurosa, muy combativa, de mucha confrontación, pero incluso con las personas que le dieron una mano para ganar en el balotaje, ni con ellos tampoco intentó nada. Entonces, pensó que podía conducir un país únicamente con una opinión pública favorable y mayoritaria. Y la opinión pública es muy volátil. A veces se tiene y a veces se pierde. Y entonces no se puede gobernar un país desde esa falta de estructuras, de institucionalidad, porque creo que nos debilita a todos. Y en este escenario se presenta Provincias Unidas, como una opción entonces diferente a esta polarización de la que hablamos. Así es, esa es la pretensión. Creo que hemos trabajado y avanzado en tratar de ir constituyendo un programa que, como te vuelvo a decir, por sobre todas las cosas, genera la producción. Existen en el país enormes cadenas de valor que hay que proteger.
que están funcionando, que hay mucha potencia en el sistema agropecuario, en el sistema agroindustrial, en las industrias que existen en las distintas provincias del país. Es fuerte también en todo Por eso, supuesto, justamente. nosotros tenemos el interior bonaerense, tenemos los núcleos productivos en el sur de Santa Fe, en el sur de Córdoba, pero también la potencialidad de energías renovables como se está usando en Jujuy, en la Patagonia. Bueno, hay que hacer un programa económico que ponga acento en la economía real, no en la cuestión financiera. Las finanzas nacen para contribuir al desarrollo de la economía real. Bueno, vivimos una etapa en el mundo en general, en la economía en general, donde las finanzas se han independizado de la economía real y muchas veces obturan el crecimiento de la economía real. Y yo creo que hoy en el país estamos atravesando esta situación, fruto de un plan con una obsesión lógica, porque es importante bajar la inflación, pero no a cualquier costo y no al costo de una recesión que genera un parate en la producción, que genera desempleo, que genera la caída del consumo, que son variables muy importantes para generar un crecimiento económico, que de lo que se trata es eso, de crecer para que nuestra gente viva mejor, porque esa es la finalidad última de la política que nunca hay que perderla de vista. No es que gane yo o que gane el otro. La finalidad de la política es tratar de hacer crecer el país, generar un bienestar mayor para nuestros habitantes y erradicar una pobreza que ha alcanzado límites altísimos y que no son, por supuesto, culpa de Milei, vienen desde los últimos 2 o 3 décadas, donde la pobreza se ha llegado a un umbral del 35% y veníamos de una pobreza que llegó al 50%, porque cuando se la mide por el ingreso, la tasa de inflación hace que la pobreza sube y baja en los diarios. En la realidad de los barrios sigue siendo la misma, pero es muy alta y es muy grave, y tiene que ser el objetivo de todo lo que hacemos, reducir esa pobreza en Argentina. En la boleta única de papel va a aparecer el rastro de Randazzo y Stolbizer, en Provincias Unidas. En la columna número 12. Y en la columna número 1 parece que va a seguir el rostro de Per. No se sabe. Yo creo que lo sí. definía la Cámara Nacional Electoral por y no sería horas. nada malo que siga. ¿Por qué no sería nada malo? Porque, no podemos naturalizar que el primer candidato a diputado del oficialismo tenga vinculaciones con el narcotráfico. Y lo sabían, porque lo dijo Patricia Bullrich. Hace un año que conocemos el expediente. Y si hace un año que conocen el expediente, ¿cómo lo llevan de candidato en primer lugar? Sí, de todas formas, la justicia tendrá después que determinar el grado de responsabilidad. La justicia va a tener que determinar, pero hay bastante evidencia con lo que está haciendo la justicia de Texas. Porque parece que no solo ya nos manejan, que no solo se decide la economía en Washington, sino también la justicia se mudó a Texas. Pero objetivamente, ahí están los datos de que hay una vinculación y hay un dinero que hoy está estallada la provincia de Río Negro, porque la candidata senadora también tiene vinculación con el mismo grupo que evidentemente están vinculados con el narcotráfico. Entonces me parece que eso tiene una enorme gravedad y hay que ponerlo con claridad sobre la mesa. Era otra persona que era un bravucón, que insultaba a todo el mundo, que se llevaba todo puesto por delante con una prepotencia, la verdad que ajena a toda cultura democrática. ¿Y qué terminó siendo, Esper? Pero se somete a la justicia y eso es un paso importante y se lo separa. En otros gobiernos por ahí lo hubieran. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Sí, pero se sometió a la justicia cuando era insostenible en la opinión pública. Hubiera sido bueno que no se hubiera presentado antes, y yo no lo dije, lo dijo el presidente. Si hubiera sido por mí, el profe Per seguía donde estaba. Entonces, bueno, pues no. Y será la justicia la que determine todo esto. Que ojalá llegue lo más pronto posible. Y que avance, que no queden las causas como en una nebulosa. Y las causas muchas veces siempre antes de las elecciones aparecen estas causas y después quedan dando vueltas. Son muy particulares para interpretar los tiempos políticos de sus fallos, ¿no es cierto? Mientras están en el poder, hay poco fallo en contra de lo que están en el poder. Vienen cuando se van del poder. Bueno, pero ojalá se avance. Ojalá se avance. La justicia yo creo que se avance, yo soy optimista. Creo que tenemos una gran nación, que Argentina tiene enormes potencialidades, que no nos tenemos que dejar abatir por un sentimiento de que nos va todo mal. No nos va todo mal, podemos salir, podemos generar una opción, y bueno, por eso desde Provincias Unidas estamos haciendo este esfuerzo. Gracias, gracias Alfredo y gracias Oscar por acercarse hasta Muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos han dado para conversar con su audiencia. Un gusto grande, muy amable. Muchas gracias.